Reciba un cordial saludo, estimado profesor. A continuación vamos a presentar el proyecto de la asignatura Automatización Industrial. El proyecto se trata de la automatización de una microcervecería. Los integrantes somos John Freddy Vargas, William Ricardo Gil, Camilo Rivera Monroy, el que les expone. Somos el grupo número 4. Entonces lo que se desea es fabricar cerveza para una semana, son 50 litros. Primero se agrega 50 litros de agua potable a la olla A. Para ello se activa la válvula A, luego se adiciona 100 libras del mosto a la olla A, posteriormente se revuelve y se eleva la temperatura a la olla A. Mientras se va elevando la temperatura, el agua en la malta debe revolverse constantemente a una velocidad lenta. Cuando la olla A alcanza 52 grados Celsius, la temperatura debe permanecer constante por 8 minutos, sin revolver el líquido al interior. Es decir, la temperatura de la olla debe quedar en 52 grados Celsius por 8 minutos. Cuando ha pasado los 8 minutos se vuelve a elevar la temperatura de la olla a hasta 62 grados Celsius. Cuando alcanza los 62 grados Celsius, la temperatura debe permanecer por 15 minutos sin revolver el líquido. Luego de terminar 15 minutos se debe filtrar el líquido. Para ello se debe abrir las válvulas B y C. El líquido de la olla A fluirá hacia la olla B. La olla B contiene un filtro colador con perforaciones muy finas, en la cual deja pasar únicamente el líquido de la vasija por medio de la válvula C, y el espeso de la malta quedará atrapado en el filtro de la olla B. Entonces, en sí esto es lo que se quiere hacer, lo que se acaba de mencionar. Como introducción tenemos: el presente trabajo se realiza con el fin de entender el uso del software Ladder, Celiosoft, Graphset y LabVIEW en el desarrollo de la programación del PLC para la automatización de la microcervecería, donde se van a tener en cuenta ciertas pautas definidas por el tutor del curso. El trabajo compone una tarea compuesta por el desarrollo y solución de la programación del PLC de una microcervecería, donde se tendrá en cuenta la temperatura del volumen de los tanques, las cuales se indicarán a continuación con su respectiva solución. Esto con el fin de profundizar en los temas a ser estudiados en el transcurso del semestre en la asignatura Automatización Industrial. Como marco teórico, un PLC controlador lógico programable es un dispositivo que fue inventado con el propósito de reemplazar los circuitos secuenciales reguladores para el control de la maquinaria. Su funcionamiento básico consiste en que sus salidas estarán en on o en off, dependiendo de los estados de sus entradas. El usuario debe introducir un programa, usualmente vía software, para obtener los resultados deseados. Entonces, la alimentación del PLC se alimenta en dos estados, así: alimentación en DC. Como cualquier dispositivo electrónico, el PLC debe ser alimentado para que pueda trabajar. Las conexiones deben realizarse con extremo cuidado, pues de lo contrario puede producirse accidentes o daños al equipo. Los módulos típicos del PLC están diseñados para trabajar con 5, 12, 24 y 12 voltios. Alimentación en AC. En conexiones de voltaje alterno o variable con el tiempo, no se tiene una polaridad en el mismo, por lo que el usuario no debe preocuparse por voltajes positivos o negativos. Sin embargo, al trabajar con voltajes de AC, sigue siendo peligroso si no se trabaja con cuidado. Como la estructura interna del PLC. Un PLC está compuesto por una serie de módulos y cada uno de ellos asegura una función precisa. Tenemos como la estructura A, la CPU. La unidad de tratamiento o CPU es la parte inteligente del controlador. Ejecuta de modo continuo el programa en función de los datos contenidos en la memoria. El CPU puede ejecutar unas centenas de millones de instrucciones por segundo. B, la memoria. Se encuentra dividida en dos partes: una memoria programa Data Storage, en la que están almacenadas las instrucciones del programa a ejecutar, y una memoria de datos en la que están almacenados los resultados intermediarios de cálculo y diversos estados. Todas las variables parámetros de medición entran y salen del PLC a través de un bus de entradas-salidas. C. Reveladores de entrada. Existen físicamente y son externos al controlador. Se conectan al mundo real y reciben señales de sensores, switches, entre otros. D. Reveladores internos de utilidad. Físicamente no existen, sino que se encuentran simulados vía software. Son completamente internos al PLC, por lo que los extremos pueden eliminarse o reemplazarse. Algunos de estos reveladores son de función específica. E. Contadores. No existen físicamente, son simulados.
por software y se les programa para contar pulsos de señal. Típicamente pueden contar descendentemente. Su velocidad de conteo se encuentra limitada, ya que son elementos simulados. Los timers físicamente no existen. Los incrementos en la cuenta del timer varían desde 1 milisegundo hasta 1 segundo. Relevadores de salida. Son componentes externos que se conectan al mundo real. Mandan señales de salida de on-off y existen físicamente. Pueden ser transistores, relevadores, triacs, etc. Todo depende del modelo que se escoja. Su función principal es como almacén de información y datos cuando se alimentan es removida del PLC. Planteamiento del diseño. Para el diseño se tiene planteado una salida análoga que es el calefactor, sensor de temperatura, y salida digital, sensor de temperatura, calefactor. Dosificador de agua, que es una salida digital, apertura válvula A. Dosificador del mosto, salida digital, apertura válvula B. Nivel de la olla A, salida digital, apertura válvula C. Y el agitador. Entonces el diagrama de secuencia del proyecto. Tenemos un inicio, el volumen de agua 50 litros que es el inicial, al cual se le van a agregar 100 libras de mosto. Enseguida se empezará a elevar la temperatura de la olla lentamente hasta 52 grados, pero hay que tener en cuenta que se debe ir revolviendo constantemente esta mezcla. Se deja por 8 minutos a 52 grados Celsius, luego se eleva la temperatura hasta 62 grados Celsius y se deja por 15 minutos a 62 grados Celsius. Finalmente se abre la válvula B y C con el fin de filtrar y almacenar el líquido. Entonces tenemos un diseño del controlador PID en GraphSet, donde podemos observar que es manipulado desde una computadora. Tenemos el PLC, el cual se le van a dar las órdenes al dosificador de agua y mosto, los cuales van a llevar a la olla y mediante un agitador se va a empezar a desarrollar la operación. Tenemos un termómetro al que nos va a marcar los 52 grados centígrados y nos va a dejar por los 8 minutos. Enseguida se abrirá la válvula B y la válvula C, lo cual nos va a llevar a la olla B y se le va a aumentar la temperatura a 62 grados centígrados como se especificaba en el proyecto, para finalmente abrir la última válvula y llevarlo al tanque donde se va a almacenar finalmente la cerveza. Entonces se hizo una simulación también en Ladder por medio del software Celiosoft, donde podemos observar. Tenemos la simulación, tenemos las entradas, el selector de I1, donde se inicia el llenado del tanque, como podemos ver aquí en la simulación. Aquí encenderíamos para que se empiece el llenado, y acá nos muestra los diferentes switches que se tuvieron en cuenta para el diseño y las diferentes salidas. Entonces le vamos a dar ejecutar. Entonces, como pueden observar, se encienden los bombillos, los indicadores, mediante unas bobinas que instalamos aquí en este sector. Nos van indicando el proceso cuando se va llenando y nos va demostrando los diferentes procesos que se van llevando a cabo. Entonces tenemos en el primer paso, mediante el sector 1 se inicia el llenado del tanque. Luego se resetea cuando el valor de la comparación de la señal análoga 1 sea mayor o igual a 50, que es la cantidad de agua. Se hace un reset cuando el selector I1 se cambia a off. Luego la salida de activación mezclador se utiliza univariador para moverlo. Se activa el serpentín y siempre que la temperatura esté menor a 52 grados escalizados, que son 5.2 voltios, el temporizador permanece desactivado. Marca luego de llegar a los 8 minutos con temperatura de 52 grados. Luego que la temperatura esté por encima de 62 grados, activa el temporizador por 5 minutos. Cuando se cumple el tiempo de 15 minutos, se setea
la apertura de las válvulas B y C, y luego se hace un reseteo y por lo tanto cierre de válvulas B y C cuando el nivel del tanque esté por debajo de 1. Entonces, como podemos observar, acá tenemos los diferentes switch de conexión y interrupción, interruptores, los diferentes switch y las diferentes bobinas, las cuales nos van a indicar mediante aquí el encendido de los LED que nos van a indicar el proceso en el que se está ejecutando. Bueno, para el proceso de LabVIEW se tienen en cuenta 5 tanques. El tanque principal que nos va a mandar el agua y el almacenamiento de mosto, los cuales van a llegar acá al tercer tanque donde se tiene una mezcla total. Tenemos un sensor de temperatura el cual nos va a ir indicando la temperatura a la cual se va encontrando la mezcla. Como podemos observar, acá ya tenemos 150, que son 50 de los litros de agua y 100 de los gramos de mosto, 100 libras de mosto. Enseguida pues se pasaría a un tanque, al tanque, o sea, se tendría la mezcla donde se elevaría a los 62 grados, y también tenemos otro sensor que es de temperatura, el cual nos va a indicar cuando sea 62 grados tener el tiempo que nos indica en el proyecto, y se va a pasar al tanque final. Entonces este es un diseño de cómo se va a empezar a llenar el tanque, y el tanque nos va a empezar a llenar el segundo tanque. Entonces, como podemos observar aquí en el programa, empezamos a llenar acá el tanque principal a los 50 litros, el cual va a empezar a llenar el tanque donde se va a hacer la mezcla. Cuando tenemos acá ya los 50 litros, entonces ya empezamos a llenar el otro tanque, el tanque donde se va a almacenar el mosto, el cual nos va a hacer llegar aquí la cantidad de mosto la que nos va a agregar, y así sucesivamente para los demás tanques para los próximos tanques, para poder finalizar el proceso. Entonces se hizo un estudio de la selección de los sensores en investigaciones por internet, con la ayuda del internet, donde pues investigando pues se determinó que el sensor de temperatura DS18B20 sería óptimo para el proyecto que se va a desarrollar. El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma digital, cuenta con 3 terminales, los dos de alimentación y el pin de datos. Con Arduino podemos leer la temperatura que registra este sensor, que posee una característica muy peculiar. Utiliza la comunicación One Wire, la cual es un poco complicada para los que no tienen mucha experiencia en el área de electrónica digital. Básicamente se trata de un protocolo especial que permite enviar y recibir datos utilizando un solo cable, a diferencia de la mayoría de los protocolos. Aquí tenemos un diseño de cómo conectar el sensor al sistema Arduino. Entonces trabaja entre 19 y 12 bits de temperatura en grados Celsius. Es el adecuado porque, bueno, lo tenemos entre menos 50 y 125 grados Celsius, y nosotros lo necesitamos de 52 y 62 respectivamente. Sensor de nivel fabricado de 2 a 3, no, 3 electrodos en acero inoxidable. Este instrumento se utiliza para medir el nivel de líquidos en cisternas y tanques. Funciona bajo el principio conductivo. Aquí están las características. Pues por tiempo no alcanzo a especificar. Selección del motor, bomba de alta presión y las conclusiones. El uso adecuado de sensores permite que el proceso como la producción de cerveza obtengan datos valiosos para el control del proceso. Diagrama escalón permite generar el paso posible observar diferente configuración de asignación de entradas y salidas.
Se aplicarán conceptos sobre el que se realiza la programación. Se aplicaron conceptos como ladder, gráfica, graphs, Celiosoft sobre un controlador lógico programable. Y dentro del diseño planteado microservicios serían Ladder. Para el desarrollo de microservicios, Observer aplicó diferentes requisitos y condiciones iniciales en el proceso de la cerveza, lo cual se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Espero que cumpla todos los requisitos del proyecto desarrollado.